no pretendo que salgan de aquí cardiólogos, pero sí que aprendan a identificar con unas pocas cosas si un paciente realmente es cardiópata o no. Porque ese es el gran problema, a veces llega un paciente con tos y una de las sospechas es que puede ser cardiópata, ¿sí? Pero muchos de ellos realmente no lo son, y menos hoy en día. Hoy en día en nuestra consulta se están volviendo más comunes los problemas respiratorios que antes, ¿sí? Estamos encontrando mucha hipertensión pulmonar, muchos colapsos traqueales, mucha bronquitis, mucha fibrosis pulmonar, que son diagnósticos relativamente nuevos, y algunas razas predispuestas, por ejemplo los West y los Snauses son más predispuestos que otras razas a fibrosis pulmonar. Cuando ustedes vean distrés respiratorio, un perrito Schnauzer o un West Highland White Terrier viejito, entre los primeros diferenciales tienen que pensar en fibrosis pulmonar. Bueno, es una modalidad de la ecografía que permite evaluar el corazón y los vasos sanguíneos, o los vasos adyacentes al corazón, los grandes vasos, ¿sí? Tiene ventajas sobre otras pruebas, es no invasiva, ¿sí? Al ser no invasiva es práctica y es rápida, porque todo lo que genera invasividad, además de poner en riesgo la vida del paciente, porque un paciente descompensado al tener que invadirlo, pues no va a ser lo mejor. También es muy útil para la detección de neoplasias intracardíacas o también pericardíacas, al lado del corazón, ¿sí? O en las inserciones de los grandes vasos. Es muy útil para ver efusiones, tanto efusión pleural como efusión pericárdica, ¿sí? También es útil en algunas valvulopatías. Como les decía, de pronto no van a aprender a medir los reflujos y a calcular algunas cosas, pero sí a ver un soplo, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos ecografía Doppler, ahí necesitamos Doppler, pero en ecografía blanco y negro podemos ver el resto de cosas. También podemos ver si hay remodelación cardíaca, que es lo que les voy a enseñar a tratar de ver. Ahorita, además de que ustedes van a tratar de meter mano, les voy a tratar de mostrar unos casitos de los que vayamos encontrando ahí que estén guardados en el ecógrafo, y los vamos a ver varios como para que ustedes se familiaricen un poco con la forma del corazón, para que vean un corazón normal, uno que no está normal. Porque la remodelación es algo que a ustedes también les puede decir de entrada. Si ustedes ven un cambio, un ventrículo derecho gigante o un ventrículo izquierdo con hipertrofia concéntrica, ustedes de entrada van a pensar que posiblemente el problema es cardíaco, ¿sí? Entonces, en términos generales, paciente con tos, ¿qué le sirve más? ¿Una radiografía, una ecografía o un electrocardiograma? Ecografía. ¿Quién da más? Radiografía. Una radiografía. Porque es más probable que el problema sea pulmonar que cardíaco, ¿sí? Un paciente que se está desmayando con 5, ¿qué creen que le sirve más? ¿Un electro o una ecografía? ¿Un electro? Un electro, ¿sí? Igual lo uno no excluye lo otro, lo ideal es que el estudio cardíaco lleve las tres cosas, pero si en un momento dado tenemos que escoger el paciente con 5, pues tenemos que arrancar con un electro, porque es altamente probable que el problema sea más electro, ¿sí? Aunque hoy en día estamos encontrando con hipertensión pulmonar, que uno de los principales signos de hipertensión pulmonar en los pacientes que llegan es síncopes, ¿sí? Entonces ahí ya revaluamos un poco lo que se ha venido manejando más o menos en la literatura. Pero lo ideal es siempre hacer electro, ecocardiograma y radiografía. Eso es el estudio cardíaco completo. Y el paciente que llega con soplo es casi obligatorio una ecografía del corazón. Entonces ahí tiene como las principales indicaciones de cada cosa, pero como le digo, la una no excluye la otra. Tiempo, lo que les decía, de ser no invasivo, generalmente son procedimientos de corta duración. Y ustedes, un paciente que les llegue en cuestión de 2 minutos, y ustedes ya tienen alguna habilidad básica, no necesitan ser los magos de la ecografía, ustedes en 2-3 minutos pueden saber si el paciente tiene fusión pericárdica, si tiene fusión pleural, si tiene líneas B, que eso ya lo vieron con el doctor Fuenpaz, si tiene líneas B, si tiene escalonamientos pleurales, si tiene algún grado de remodelación cardíaca, y con eso ustedes ya van a enfocar un diagnóstico. La ecografía creo que nos mejoró mucho el diagnóstico de patologías torácicas. Hoy en día es raro que no tengamos un diagnóstico, al menos general, de forma rápida. Equipos, ahora vamos a ver, no detalles, sino como la mejor muestra van a ser estos dos equipos que tengo allí. Incluso el equipo real de hospital no es este, el mío se dañó hace un año precisamente y no lo pudieron reparar. Se supone que es allá que le están buscando las tarjetas, no es un equipo viejo, es un equipo que tiene 4 años y sin embargo fue un daño en una tarjeta que no han podido reponer desde fábrica porque cambiaron la versión del equipo y la tarjeta que hay disponible ahora es de la versión nueva y no le sirve la versión vieja. Entonces nos tocó de allá, nos mandaron este muy básico, es muy básico, pero con eso, como les digo, se trabaja en el hospital para no exigir tanto, no ir a dañar el equipo más poderoso.
No importa si el equipo es muy costoso o no, un ecógrafo básico le sirve para casi todo. ¿Sí? Lo que pasa es que ustedes deben acostumbrar el ojo. Como a manera de consejo, acostúmbrense a aprender ecografía, ojalá un equipo no de los más avanzados. Porque ¿qué pasa? Si ustedes aprenden un equipo muy avanzado, el día que vayan a un equipo más básico, no van a poder, no van a ver nada. Y se van a dar cuenta. Cuando uno aprende en un equipo básico y se va a los más avanzados, ve el cambio en la imagen y uno incluso a veces se pregunta, ¿yo cómo hacía para diagnosticar cosas antes? ¿Sí? Entonces, no solo se dediquen a los equipos buenos, sino que si tienen la oportunidad de cacharrear un equipo básico, háganlo. ¿Sí? Y de hecho, en la mayoría de consultorios donde ustedes vayan o si ustedes empiezan, les va a tocar comprar un equipito básico más baratito y está muy bien para arrancar. Entonces, no le hagan el feo a los equipitos básicos porque igual funcionan y sirven para la mayor parte de las cosas que vamos a hacer aquí. Facilidad de realizar donde está el paciente. ¿Sí? En el paciente a veces un paciente con un distrés respiratorio, con fracturas costales, con un trauma, un politraumatismo, a veces no es bueno estarlo desplazando y moviendo. Entonces tenemos la facilidad con la ecografía que la mayoría de equipos, ya sea estacionarios o portátiles, los podemos poner al lado del paciente. Sirven para evaluación hemodinámica. Les voy a enseñar unas 2-3 cositas muy básicas de eso, que ya las hemos nombrado, pero realmente no les voy a entrar en los detalles de toda la evaluación hemodinámica, porque pues eso ya es cosas más complejas de la cardiografía, que realmente es complicarle a ustedes la vida por ahora. Y lo otro muy importante es que se hace en tiempo real. O sea, no es un examen que usted tiene que mandar a algún lado, esperar el reporte, pasaron 4 o 6 horas a un día y cuando llega el reporte el paciente a veces o ha muerto o a veces ya ustedes han resuelto el problema. Entonces la ecografía nos permite en tiempo real establecer lo que pasa en el paciente internamente. ¿Listo? Indicaciones. Una de las principales y las que más uso le van a encontrar, distrés respiratorio agudo. ¿Sí? Recuerden que es un síndrome, como síndrome no es una sola enfermedad ni es un diagnóstico. ¿Sí? Causas del síndrome respiratorio agudo hay múltiples, o sea, casi todo lo que produzca patología pulmonar primaria causa estrés y también la patología pulmonar secundaria. Lo que pasa es que sería un síndrome de estrés respiratorio agudo secundario. Taquicardias, no solo algunas bradicardias, pero tiene más utilidad para las taquicardias, porque las taquicardias son más compatibles con algunas patologías cardíacas y también, buenas tardes. Buenas tardes. Y también recuerden que uno de los signos principales de los pacientes que están entrando en shock es que tienden a aumentar frecuencias cardíacas. ¿Sí? Entonces, en un paciente choqueado, ¿por qué me sirve la ecografía? Porque yo necesito establecer si ese shock vascular, esa hipotensión tiene origen en la bomba, en el corazón. Hipotensión, lo que les decía, es muy importante yo ver si esa baja en la presión se está originando por una baja poscarga, por una baja contractilidad, una hipoquinesis, ¿sí? O de pronto hay una estenosis, algún tipo de estenosis que no me está permitiendo, por ejemplo las estenosis aórticas, curiosamente, no sé si lo sabían, tienen más mortalidad que otras patologías cardíacas, ¿sí? Porque producen hipertrofias concéntricas severas y cuando estas son severas los pacientes viven 2-3 años, no viven más. Y generalmente los pacientes llegan hipotensos a consulta, muy hipotensos, porque no pueden mantener ni precarga ni poscarga. En síntomas de shock, por lo mismo, recuerden que el shock puede ser consecuencia de un shock cardiogénico, sí, pero también el shock o la sepsis pueden originar problemas en la contractilidad cardíaca, como lo veíamos la vez pasada a través de la fracción del complemento, la activación de la fracción C5A, ¿sí recuerdan? Que nos producía algunos cambios a nivel del músculo cardíaco y la contractilidad. Y lo otro es seguimiento. Es un seguimiento que no es complejo y es barato. ¿Sí? No es como un seguimiento de alguna prueba, por ejemplo una creatinina, que ustedes tienen, si el dueño no tiene la plata disponible, cuesta a veces realizarla, o algunas otras pruebas. Esto la ventaja es que la verdad no es muy costoso, prender el ecógrafo no es muy costoso. Hay sitios donde son un poco extremos, clínicas, donde dicen no, la orden es si prende el ecógrafo ya tiene que producir dinero. Nosotros somos un poco más laxos porque a mí más que a veces producir dinero, sí, uno trabaja por el dinero, obviamente hay que remunerar su actividad, pero no quiere decir que si un paciente le quiera aprender un ecógrafo 10 minuticos para hacerle algo y sacar de dudas en un diagnóstico, no lo puedan hacer. Yo pienso que la prioridad es un diagnóstico y seguridad del paciente. Bueno, aquí vemos, esta imagen está pequeña, pero lo que quiero mostrarles acá es una leve fusión en el cuadrante patodiafragmático. Es muy pequeña, le coloqué una pequeña porque miren acá. Sí, se alcanzan a ver
los lóbulos, la separación de los lóbulos hepáticos allí, y esto negrito. Recuerden que el líquido en ecografía se ve oscuro, es hipoecoico. Contrario en radiografía, el aire se ve oscuro y el líquido se ve radiopaco o blanquecino. También podemos usar, aunque no estamos hablando del tema, pero es muy importante el uso de la ecografía en el paciente crítico para medir diuresis. Lo que les decía, no siempre tenemos que sondearlo, si tenemos una pericia básica, podemos empezar a medir diuresis por ecografía y es bastante confiable. Para medir diuresis se toma el ancho y el alto de la vejiga y luego un corte longitudinal, sí, o sea, las tres medidas. Ustedes toman en el eje largo, en el eje longitudinal, miden el largo y el alto, y luego en un eje transversal miden el ancho. De ahí les dan las tres medidas, el mismo ecógrafo les da el valor, ustedes le dan un volumen, toman las tres medidas y les da un volumen estimado de mililitros de orina. Lo que les decía, equipo basiquito, este es demasiado basiquito. Este es un equipo ya de última generación, ya es mucho más completo, tiene diferentes transductores, diferentes frecuencias. No solo permite hacer Doppler, permite hacer elastografía, bueno, tiene una serie de aplicaciones, tiene aplicaciones para toma de muestras ecoguiadas, tiene aplicación para aguja de biopsia, tiene módulo para 3D, aunque ese no lo hemos adquirido, no sé si más adelante de pronto lo podamos adquirir. Por ahora el módulo 3D la verdad está siendo de más utilidad en ecocardiografía 3D para hacer intervencionismo y cirugía cardíaca, ¿sí? De resto, la verdad es más un lujo. De pronto sirve para algunas cosas en reproducción, pero creo que es más como para hacerlo bonito, que por ahora no me han encontrado demasiada utilidad clínica. La elastografía se dice que es la biopsia del futuro. La idea de futuro es poder a través de la elastografía lo que mide es la dureza del tejido. Entonces, por ejemplo, se puede hacer elastografía en pulmón, se puede hacer elastografía en testículos, en próstata. Inconvenientes que los equipos actualmente todavía se quedan muy cortos en profundidad. Sirve para los órganos más superficiales. Y lo otro es que generalmente el paciente tiene que estar anestesiado. Tiene que estar muy quieto. Si es un paciente que está respirando muy rápido, no va a poder hacer una elastografía confiable. Entonces todavía creo que está en desarrollo, pero bueno, seguramente habrán utilidades clínicas a futuro. En cuanto a los transductores de esos equipos, para nuestro caso de hoy los que interesan son los FESA-RAI. ¿Sí? Viene adulto, viene pediátrico. Realmente este no es pediátrico, este es neonatal. El pediátrico es un intermedio entre estos dos. ¿Sí? Pero la verdad uno con un neonatal y un adulto puede trabajar sin problemas. Estos manejan diferentes frecuencias. Digamos, mientras este maneja frecuencias de 2 a 6, este otro nos maneja frecuencias de 6 a 6. Ah, no aparece el puntero. Ah, eso, entonces este es el neonatal, frecuencias de 6 a 12. Sigue sin aparecer. Uy, ¿qué pasa? ¿Aquí? Epa. Eso. Ahora sí, nuevamente, adulto, neonatal, pediátrico es intermedio. Entre más altas son las frecuencias, es para pacientes más pequeños. En ecografía, entre más altas frecuencias, menos profundidad. Y a más baja frecuencia, mayor profundidad. Este es un lineal. Es muy bueno para ecografía detallada, pero superficial, no penetra mucho. Sirve también para ecografía ocular. Para oftalmología de hoy día llegan hasta 24 Hz. Este, por ejemplo, solo llega hasta 18. Pero sin embargo sirve para muchas cosas. En medicina felina es una maravilla, en pacientes pequeños, da mucho detalle. De pronto ahora tenemos la oportunidad de muestro. Para ecografía de tórax se vuelve una buena opción porque también muestra muy bonitas las imágenes. Y el microconvexo, viene microconvexo y convexo. Este es el micro, que es como... Este es el convexo, miren. Ah, no, es la siguiente. Bien, este es el convexo, es un poco más ancho. Y el microconvexo es como la mitad de este. Estos son para hacer ecografía abdominal en general. ¿Listo? Vemos el haz del rayo que produce. De acuerdo a eso, pues nos va a dar una imagen. Igual eso pues es como cultura general, no es muy relevante hoy. Se nos llevan los bolsos. ¿Qué más? ¡Ay, los bolsos! Adiós. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente con una hernia diafragmática. ¿Sí? Esto era el ecógrafo basiquito de antes. Les puse las imágenes como para que vean que sí se pueden hacer diagnósticos. El corazón se veía acá. Aquí veíamos parte del vaso y aquí hígado. Entonces es una hernia grande. Aquí lo mismo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, vaso que es la lengüetica y el hígado. Este es un paciente con una hernia diafragmática.
Cosas importantes en general para arrancar: el corazón del gato es un poquito más acostado que el del perro es un poquito más vertical. Igual en el perro, de acuerdo si es al tipo de tórax, puede cambiar. Eso lo debemos tener en cuenta en teoría, pero realmente uno en la práctica aprende a ubicar el corazón independiente de qué tan acostado para esté, pues realmente va a sacar una imagen. Lo que pasa es que a veces cuesta más. En el gato, al ser más acostadito, a veces los cortes cuesta más alinearlos, ¿sí? Entonces, aquí ya entrando un poco en materia, vamos a manejar en ecografía o en ecocardiografía para que ustedes se lo aprendan. Es al contrario. Es decir, ustedes por el lado derecho van a evaluar el corazón izquierdo y por el lado izquierdo van a evaluar el corazón derecho, ¿sí? Entonces, miren, aquí en el eje parasternal derecho, ¿sí? El animal está acostado al lado derecho. Vamos a evaluar el lado izquierdo del corazón. Bueno, entonces en el eje parasternal derecho, eje corto, ustedes van a ver esto que es el champiñoncito, ¿sí? Por el lado derecho, eje parasternal derecho, eje corto. Se llama eje corto porque estamos cortando el corazón, estamos cortando así, ¿sí? Y los cortes que hacemos van bajando en este sentido. El corazón del perro estaría así. Yo con el ecógrafo lo que estoy es volteando el transductor, ahora lo vemos. A ver, ¿qué les puedo poner esto? Este es el transductor. Bueno, más grande. Esto es el transductor. Si yo quiero un eje largo, tengo que poner el transductor así. Si quiero un eje corto, lo pongo así, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es moverme así o así en ese eje corto, y en el eje largo lo mismo. Hago esto y hago esto. Desde ahí la importancia de que ustedes tengan una imagen en general de cómo está el corazoncito del paciente. ¿Listo? Entonces, en el eje corto, ahora lo vamos a ver, simplemente hacemos un corte transversal del corazón, ¿sí? Si se van muy hacia abajo, este champiñoncito se va a reducir. A medida que se van yendo hacia la base, el champiñoncito se va ampliando hasta que aparecen ya los grandes vasos. Entonces, aquí tenemos en ecografía la imagen se ve invertida. Miren el transductor aquí, ¿sí? Miren cómo se vería la imagen, cómo la proyecta, cómo realmente estaríamos viendo el corazón más bien. Y miren cómo se ve en el ecógrafo, ¿sí? Entonces, recuerden, eje corto, el corte del champiñón. Porque es importante, ustedes en esta vista, de entrada, pueden evaluar sobrecarga de volumen, lo que les decía. Si es un corazón que se ve muy cerradito esto, muy estrecho, las paredes muy gruesas, y estos músculos al abrir y cerrar tocan, es el beso papilar, ese paciente posiblemente le falta volumen, ¿sí? Si por el contrario ustedes ven todo el corazón engrosado, podría ser, y no hay falta de volumen, puede ser una cardiopatía hipertrófica si es un gato, o si es un perro podría ser una hipertrofia concéntrica, que normalmente la principal causa son estenosis aórticas, o se me fue la otra causa, o hipertensión arterial crónica, sistémica, ¿sí? Paciente hipertenso, por la fuerza de contracción que tiene que hacer, este músculo se vuelve hipertrófico y se vuelve más pequeña la cámara. Listo, aquí tenemos otra vista, eje parasternal derecho, eje corto también. ¿Ahí qué vamos a evaluar en este eje corto? Vamos a evaluar atrio izquierdo, aorta, ¿sí? ¿Qué es este? Miren, esta es la aorta y este es el atrio. ¿Es importante esta medida para lo que les decía? Sí. Porque si ustedes sospechan, por ejemplo, es un paciente que tiene tos, o es un paciente que les llegó con un edema pulmonar lleno de líneas del pulmón, y ustedes le hacen esto y ven que este atrio izquierdo está gigante o mucho más grande que esto, quiere decir que posiblemente el paciente es cardiópata, sin hacer más, ¿sí? Ojo, esto no quiere decir que la ecocardiografía no sea importante. Estamos hablando a un nivel básico y ustedes pueden estabilizar al paciente, porque si ustedes no están seguros si es cardiópata o no, el paciente les puede morir. Entonces es muy importante que ustedes establezcan de entrada, bueno, es cardiópata o no, y si es cardiópata, empezar el manejo del edema pulmonar cardiogénico, por ejemplo, ¿sí? Aquí vemos cómo se ve en el paciente. Miren, esta es la axila del paciente y lo que les decía, ponemos el transductor con relación al corazón en este sentido, ¿sí? Lo volteamos, estábamos así, lo volteamos y ahí ya tenemos un eje, perdón, nos vamos hacia adelante y ahí vemos la base del corazón con los grandes vasos.
Por eso explicar en teoría es tan difícil, porque realmente cuesta imaginarse cómo lo está haciendo uno allá. Ahora haciéndolo ya lo entendemos más fácil. Mírenlo acá. Aquí lo que vemos es un eje corto, el corazón lo tenemos acá. Lo voltean un poquitico y hacemos este movimiento. Ahí vemos la aorta y el atrio. Entonces aquí es como la imagen de cómo lo estaría viendo por dentro del corazón y cómo se ve la imagen real. ¿Sí? Aquí también podemos medir el flujo de la pulmonar en este acto de salida, pero no nos vamos a complicar con eso ahora. Listo. Seguimos con esta otra vista que es muy similar, solo que hacemos un movimiento de rotación del transductor y nos aparece esto, que es la arteria pulmonar con las dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. La rama izquierda solo podemos ver un pedacito, la derecha sí la podemos evaluar bastante. ¿Qué podemos evaluar acá? Esto se puede medir el flujo de la pulmonar, se puede evaluar la distensibilidad de la rama derecha de la pulmonar. Si lo aprenden a hacer excelente, si no, por lo menos que ustedes puedan comparar, por ejemplo, el diámetro de la aorta con el diámetro de la pulmonar. Si ustedes ven que esta está mucho más grande, ustedes pueden inferir de entrada una sobrecarga pulmonar de volumen. ¿Sí? Todo lo que sobrecargue volumen, entonces un ducto arterioso persistente, un defecto septal, algunos defectos de septo interarterial, o sea, todo lo que produzca sobrecarga de volumen ustedes lo pueden inferir. El diagnóstico en ese momento no va a cambiar el tratamiento, porque usted sabe que esto tiene una sobrecarga de volumen, va a responder posiblemente a diuréticos. ¿Sí? Entonces miren que a veces no es necesario entrar al diagnóstico, pero lo que les decía, ojo, no es que medite el ecocardio, estabilice el paciente y remítalo. O si ven que no tienen la logística, esto también sirve porque ustedes van a saber, hace un paciente cardiópata, este paciente necesita soporte con oxígeno, de pronto soporte ventilatorio, no lo tenemos disponible, o no tengo hospital 24 horas, delírenlo. Si ustedes por ética no se queden con un paciente de estos, porque es que pónganse en el lugar, si fuera su perrito, su gatito, y usted lo lleva a un sitio y en el sitio saben que no le van a poder dar la atención que necesita, a usted no les gustaría que les mientan y les digan no, déjenlo aquí, cuando saben que posiblemente se va a morir con lo que se va a hacer. ¿Sí? O que no hay mucha diferencia en dejarlo en la casa a tirarlo en una jaula con líquidos y ya. ¿Sí? Lo mismo acá vemos la vista, miren, aorta, esto es la pulmonar, ¿sí? Y aquí tenemos el ventrículo. Estábamos por parasternal derecho, eje corto, ambas vistas. ¿Sí? Ahora vamos, parasternal derecho, eje largo, el que les decía. Volteamos transductor, longitudinal al corazón. Aquí lo vemos. Ahí lo que vamos a hacer es ver el corazón. Hay 4 cámaras y 5 cámaras. Estas 4 cámaras. ¿Qué vemos? El atrio derecho, el atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. En condiciones normales, el ventrículo izquierdo es 3 veces más grande en diámetro que el ventrículo derecho. ¿Sí? Pero curiosamente, para sorpresa, les cabe casi el mismo volumen de sangre. Casi igual, y debe ser así porque si no, se caería el volumen pulmonar y cuando el pulmón retorne la sangre al corazón, pues habría baja la precarga de la sangre que está llegando. ¿Sí? Entonces miren acá nuevamente, miren cómo veo, así estaríamos viendo el corazón en tiempo real y la imagen se nos proyecta al contrario. ¿Listo? Sí, hacia acá. Pero miren la imagen, lo vamos a proyectar hacia al contrario. ¿Sí? Y a eso también tienen que adaptarse un poquito. Aunque realmente ustedes no tienen que pensar cómo está el corazón y cómo está la imagen, lo importante es que aprenden a interpretar la imagen. ¿Para qué me sirve este eje de 4 cámaras? También puedo comparar los tamaños de los ventrículos, puedo comparar los tamaños de los atrios, miren. ¿Sí? Yo puedo ver si hay un atrio mucho más grande que el otro. El atrio derecho realmente casi no lo mide en milímetros, no es posible. El lado derecho ha sido un problema siempre en ecocardiografía porque no tiene formas muy definidas, él no es un polígono muy uniforme como el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces eso ha dificultado mucho las mediciones. Ahora lo que se está manejando para medir el ventrículo derecho, algunas evaluaciones hemodinámicas se llama strain, ¿sí? O speckle tracking, que consiste en una medición en punto por punto de las paredes del corazón y mide los desplazamientos de esos puntos como para que lo sepamos como por cultura general. ¿Sí? La forma actualmente en medicina humana y si se pudiera en veterinaria, pero en eso apenas están empezando estudios, es cardioresonancia.
Es la mejor forma de evaluar el ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Y cómo sería eso, Doc? Qué pena. No, eso toca con un paciente anestesiado, es un examen que demora por ahí hora y media. En el humano es muy fácil porque le dicen tome aire, suelte aire, ¿sí? En el perro va a estar anestesiado, entonces tocarías con un ambú. Entonces por eso se dificulta porque el estudio de eso va a ser complejo, no todos los pacientes van a acceder y menos para un experimento. ¿Sí? Pero ya están haciendo algunos estudios en eso, así como ya hicieron algunos análisis de morfología por tomografía computacional. Bueno, ¿qué más se evalúa en esta vista? Las válvulas. En ecografía blanco y negro veo a veces que muchos colegas dicen, mire que la válvula cierra mal, que la válvula o abre mal. La verdad es muy difícil si no tenemos Doppler. No nos aventuremos a hacer esas aseguraciones, esas aseveraciones, porque podemos equivocarnos. Realmente nosotros lo que nos dice la válvula está insuficiente o está estenótica es el Doppler. Que vemos una alianza y una turbulencia. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver acá? El septo. Algunos defectos grandes de septo perimembranoso los podemos ver acá. Los demás defectos son muy difíciles. Mire que aquí da la impresión de un defecto del septo interventricular, que está por interventricular, pero solo lo podríamos confirmar por Doppler. A manera de clínica, un paciente con un soplo muy eyectivo, muy sonoro y corto, piensen en estenosis, ¿sí? Sobre todo si está en la base del corazón. Recuerden que entre tercer y cuarto espacio intercostal tenemos o auscultamos los soplos. A nivel del tercer espacio tenemos la pulmonar, a nivel del cuarto espacio más hacia dorsal tenemos la aórtica y más hacia el ápice del corazón, ¿sí? Tenemos la mitral. Pero si ustedes llevan el endoscopio más hacia la base y el soplo se agudiza, es muy probable que se trate de un soplo aórtico o pulmonar. Y ya de acuerdo a las razas uno puede inferir cosas. Si es una raza grande, es más probable que sea aórtico. Pero ojo, todas las reglas tienen su excepción, estamos hablando de probabilidades estadísticas. Si es un paciente pequeño y más braquicefálico, lo más probable es que sea pulmonar. Y si es un soplo pulmonar, lo más probable es que sea una estenosis pulmonar. Si es un soplo aórtico, lo más probable y lo más común es que sea una estenosis aórtica. Hay insuficiencias pulmonares, insuficiencias aórticas, también las hay, pero no son tan comunes y los soplos no son tan audibles como los de una estenosis, ¿sí? Porque el soplo en una insuficiencia es cuando la sangre ya se bombeó, terminó la sístole y se da el diástole. Y recuerden que la diástole tiene presiones más bajas y al tener presiones más bajas son menos audibles. Lo mismo, los soplos de un defecto interventricular son más fuertes, se escuchan mucho más claros. Los soplos de los defectos interatriales son más suaves, casi no se auscultan, a veces no se auscultan y en gatos a veces los tienen y no se auscultan. Entonces eso es como para que ustedes vayan dándose una idea desde el momento que están con el paciente sobre la mesa de consulta, ¿sí? Y ya los soplos, por ejemplo, el soplo de un ducto arterioso persistente, ustedes ya lo han leído que es un soplo en maquinarias, hagan de cuenta una locomotora. Y el día que lo ausculten se van a acordar de mí y lo van a poder diagnosticar. Ese es de las pocas enfermedades cardíacas que uno puede diagnosticar o inferir con alta probabilidad solo auscultando, ¿sí? Y ya pues lo confirma por ecocardiografía. Pero si ustedes sienten un soplo maquinaria casi fijo, es un ducto arterioso. Y si no es que de pronto usted está teniendo una percepción equivocada de lo que es un soplo maquinaria. Pero el día que lo ausculten por primera vez se van a dar cuenta cómo es. ¿Listo? Paciente en decúbito lateral derecho. Siempre la manito estirada, yo entro detrás de la axila acá, en estas zonas que me voy a mover. Prefiero rasurar, sobre todo en perritos peludos, los pinches, los chihuahuitas y esos que son pelones, ¿para qué los rasuramos? Pero a quienes no rasuran, yo prefiero rasurar porque la verdad, entre más clara y más bonita sea la imagen, es mejor el diagnóstico. Listo, entonces estamos en eje parasternal derecho, 4 cámaras, ahora vamos con el de 5 cámaras, ¿sí? ¿Qué tenemos de distinto en ese corte? Que vemos atrio derecho, atrio izquierdo y vemos aorta. ¿De dónde sale la aorta? Desde el ventrículo izquierdo, mírenlo aquí. ¿Sí? Aquí lo mismo, miren. Atrio derecho, ventrículo derecho, tracto de salida de la aorta, aorta, atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. La sangre llega acá y se va por aquí. Entonces la diferencia entre el de 4 y 5 cámaras simplemente es que meto la aorta, ¿sí? ¿Para qué me interesa ver la aorta? Para ver si hay estenosis. Las estenosis las vemos en esta zona.
Hay varios tipos de estenosis, tampoco les va a complicar la vida con eso. Lo que sí es cierto es que si ustedes ven una turbulencia de color aquí, pues seguramente hay una estenosis aórtica. El flujo aórtico, ahora les voy a mostrar, se debe ver generalmente de un solo color y en la mayoría de cobra pues, lo vemos en azul, porque el flujo en esa imagen tiende a alejarse un poco del transductor y se ve azul, ¿sí? Eso es. Entonces mire cómo lo estaríamos ubicando. Lo mismo, transductor, pero estamos un poquito más lejos de la base, ¿sí? Para poder ubicar el tracto de salida de la aorta, que estaría por acá, más abajito, ¿sí? Por eso no vamos con el transductor aquí, sino un poquito más hacia acá, ¿sí? Bueno, ¿para qué me sirve este? Bueno, las estenosis, para evaluar un poco también la integridad de las válvulas aórticas, para ver si hay dilataciones postestenóticas. Aquí puedo ver también, además de una estenosis, puedo ver una insuficiencia, que las hay. Son algo comunes, pero no tienen mucha relevancia clínica si su gradiente no es mayor a 20 milímetros de mercurio. Es decir, cuando el gradiente es mucho mayor a eso, generalmente sospecho hipertensión sistémica y es casi la única causa en que la encontramos, ¿sí? Entonces, pacientes con hipertensión sistémica por renopatía, por hiperadrenocorticismo, por hiperaldosteronismo, son pacientes que cuando yo una insuficiencia aórtica puedo sospechar alguna de esas patologías y el paciente es hipertenso. Entonces miren que la medicina es bonita porque esto no es tanto, hay cosas de memoria sí, pero hay otras cosas que sabiendo la fisiología básica del organismo podemos aprender a ubicarlas, a sacarlas. Y es lo que ustedes tienen que aprender a ser jóvenes. O sea, memoria hoy en día no hay tanta porque ustedes han tenido la oportunidad de tener redes, de tener Google, de tener toda la inteligencia artificial y ya ustedes la exigencia de memoria es menor. Pero lo que ustedes no pueden perder es la capacidad lógica y de deducir cosas, ¿sí? La capacidad de deducción. Y a veces la perdemos porque no nos esforzamos en tratar de pensar algunas cosas, ¿sí? A todo lo que nos gusta le metemos tiempo, le echamos corriente y lo empezamos a hacer bien. Entonces, ahora ustedes, yo los invito que así no les guste, traten de hacerlo bien, porque al principio la idea es que usted a todos al principio nos toca hacer todo hacer de todo un poco, y es la parte normal del desarrollo de la profesión. Somos pocos o son pocos los que hoy en día ya tienen algo claro de lo que quieren hacer. Hay quienes ya lo tienen claro, muy pocos, pero la verdad la mayoría de ustedes se van a dar cuenta, algunos creen que tienen claro qué quieren hacer y terminan en otra cosa, otra similar, por cuestiones de la vida, por cuestiones de dinero, por cuestiones de geografía, por muchos factores a veces eso varía. El hecho es que a lo que se vayan a dedicar a futuro, le metan la ficha y como me ha dicho mi mamá siempre, lo poco, mucho que vaya a hacer, háganlo bien. ¿Sí? Y verán que ustedes cuando se proponen eso van a ser un poco más felices. Recuerden que las primeras cosas que les dije cuando empezamos estas clases era que no se olviden de ustedes como personas, ¿sí? Y eso es en serio. Ahora vamos con un eje apical, ¿sí? Este ya se hace por el lado izquierdo. El animal en decúbito lateral izquierdo tiene también de 4 y 5 cámaras, ¿sí? En este eje miren cómo estamos viendo el corazón en tiempo real. ¿Sí? Mírenlo acá, es casi external, ahora lo van a ver, no es tan external, es más un poquito más lateral, ¿sí? Y lo que vemos son 4 cámaras, atrio derecho, atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. 1, 2, 3, 4 cámaras. Allí también puedo evaluar las válvulas. Esta es una de las mejores vistas para evaluar el reflujo tricuspidio, que es difícil de medir. Cuando hay reflujos tricuspidios, aquí los podemos medir. Son muy importantes medir los reflujos tricuspidios, no pretendo que lo aprendan a hacer, pero tiene mucha importancia para el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Porque un reflujo tricuspidio de más de 35 milímetros de mercurio, alguna literatura actual está diciendo ahora que 30, es compatible con el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Aquí también podemos ver los reflujos o las insuficiencias mitrales. Realmente el reflujo lo vemos hacia abajo, de ventrículo hacia atrio, ¿sí? Podemos evaluar las 4 cámaras, los tamaños de los atrios. Aquí los defectos no los podemos evaluar muy bien, tanto ni los septales ni los interauriculares, porque el Doppler, para que funcione bien, se me olvidaba decirles, el flujo de la sangre debe estar ubicado máximo a 25 grados del transductor, máximo. Si está paralelo a 0 grados, mejor. ¿El de reflejo tricuspidio mayor a 30 milímetros de mercurio indica hipertensión pulmonar? Y ese se ve que también azul, porque es alejado de ventrículo. No, hay ven alias sino turbulencia o mosaico de colores, de todos los colorcitos.
Morita. Bueno, ¿qué más evaluamos acá? Acá evaluamos varios parámetros hemodinámicos que tampoco les va a complicar la vida con ellos. Esta vista ustedes no la van a usar mucho en lo básico, ¿sí? Sino que sí quiero que la aprendan a tomar. A veces podemos ver algunas masas del atrio, ¿sí? Más comúnmente vamos a encontrar masas en atrio derecho que en otros sitios, porque el atrio derecho es un sitio predilecto del hemangiosarcoma, ¿sí? En base del corazón, lo que más vamos a encontrar son quimodectomas, ¿sí? Y en músculo cardíaco vamos a encontrar algunos rhabdomiosarcomas, algunos fibrosarcomas. Casi siempre las masitas que encontramos por acá en el lado izquierdo tienden a ser más fibrosarcomas. Buenas tardes. Listo. Entonces, como les decía, yo puedo hablar aquí factores, parámetros hemodinámicos, puedo hablar tiempo de relación isovolumétrica, onda E', onda E, puedo evaluar una cosa que se llama la relación EA, que son presiones de llenado ventricular, puedo evaluar los gradientes de reflujo tricuspidio, puedo evaluar el gradiente de reflujo mitral, que algunos lo usan como factor de pronóstico para la enfermedad mitral. Yo casi no lo uso, la verdad no tiene tanta utilidad clínica. En esto, si ustedes se van a medicina humana, miden 30 o 40 cosas. En veterinaria medimos menos, debido a que están menos estandarizadas por los tamaños de los pacientes. O sea, siempre en medicina veterinaria muchas cosas cuestan más estandarizarlas y tardan más tiempo, porque en humanos está el adulto, el adolescente y el niño, ¿sí? En medicina veterinaria ustedes ven que una sola raza como el French Poodle tiene 3 tamaños, ¿sí? Lo mismo el Doberman Pinscher, el Pinscher miniatura, ¿sí? El Doberman que es el grande. Entonces eso nos ha dificultado poder estandarizar muchas cosas en veterinaria. Listo. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? En el eje apical estamos viendo el corazón, lo estamos viendo así. Vamos desde el ápice hacia arriba, como lo vemos aquí. Pongamos esto en silencio. Están confabulados todos hoy. Para la esternal izquierda, 5 cámaras. Lo mismo, la diferencia es que metemos la aorta. Mírenlo cómo lo veríamos en tiempo real. El corazón lo estaríamos viendo así, ¿sí? Y aquí vemos la aorta. Simplemente hacemos este movimiento. Ustedes en el eje apical van a hacer este movimiento. Van a hacer esto. Para hacer 4 o 5 cámaras, ¿sí? Aquí lo optimizan. Y aquí, el movimiento de rotación, pueden abrir aorta o cerrar aorta. Ahora lo vamos a ver. Hay más vistas, las que quieran. Hay vistas craneales izquierdas, vistas craneales derechas, hay vistas de optimización de las venas pulmonares. Bueno, hay una serie de cortes que, como les digo, no pretendo complicarles la vida con eso. Quiero que se aprenden a hacer al menos estos básicos, unos 2 o 3, con eso se van a defender para saber si un paciente tiene cardiopatía o no. Si ustedes en un momento dado no tienen el ecógrafo y en un momento dado, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, les llega un paciente con distrés respiratorio, no hay quien haga ecocardio y ustedes quieren ayudar al paciente, miden péptido natriurético, se miden ese bichet que les mostré, ¿sí? Lo miden, si está por encima de 1000, dicen que entre 1000 y 1800 es zona gris, pero yo ante la duda lo asumiría como positivo. Por debajo de 1000 el paciente es respiratorio y por encima de 1000 el paciente es cardiópata. Es una forma también de aproximar un diagnóstico. ¿Es caro? No, creo que está, no sé el precio exacto, pero creo que está alrededor de 55, 60 mil pesos. Sí, que incluso es mucho más barato que un ecocardio. Entonces eso les permite para el abordaje inicial. Ojo, ahora no es que vayan a empezar a diagnosticar todas las cardiopatías con péptido natriurético, ¿sí? Como les digo, cada examen es para lo justo y lo que fue diseñado. No olviden que la ecocardiografía es algo muy importante para el manejo integral del paciente cardíaco, ¿sí? Hay una gran diferencia entre los que hacen ecocardiografía y es entre un ecografista que hace ecocardiografía y un cardiólogo que haga ecocardiografía. El ecografista ustedes los va a dejar en las mismas, porque el ecografista él toma muchas medidas, pero él no se las sabe interpretar. Él no le puede dar un pronóstico, él no le puede decir si el paciente tiene alto riesgo de congestión o no, y no lo va a hacer porque es que lo que les decía de entrada. Forma del ventrículo izquierdo en eje corto, que tenga la forma del champiñoncito.
Si ese champiñoncito ya no está redondeado, está achatado, aplanado en la curvita superior, ¿qué era? Que ya les dije. Aplanamiento septalo, aplastamiento del ventrículo izquierdo, ¿qué indica? Dilatación del derecho, sí. Y recuerden, tratemos de usar más del término dilatación, hipertrofia excéntrica o concéntrica. La hipertrofia excéntrica es la dilatación que ustedes dicen, ¿sí? Y la concéntrica lo conocemos como hipertrofia. Cosas grandes, recuerden que al perro no le da cardiomiopatía hipertrófica primaria como al gato, ¿sí? Que es una enfermedad propia del gato, genética, viene primaria y viene secundaria. Primaria es que se originó genéticamente en el corazón, la secundaria es que se originó por otras cosas distintas al corazón, una hipertensión crónica, una renopatía, un hipertiroidismo, ¿sí? ¿Al gato le da cardiomiopatía dilatada o no? ¿Qué dicen ustedes? Creo que sí. Sí, sí les da. Sí, creo que sí. Les da dilatada, pero las causas son muy reducidas, casi siempre es deficiencia de taurina. Es casi la única causa. Y la van a encontrar en gatos que comen comidas caseras. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es casi la única causa de cardiopatía dilatada felina. O sea, usted la cardiopatía dilatada, prendas esa y no más. En perros, si hay cardiopatía dilatada primaria, propia del perro, que consiste en daño de los cardiomiocitos, alargamiento, atrofia, se van adelgazando las paredes. Es como para que tengan los conceptos claros, porque a veces nos equivocamos. Y ya de ahí partimos de hipertrofias concéntricas y excéntricas. Todo lo que produzca sobrecarga de presión en el corazón va a producir una cardiomiopatía, una hipertrofia concéntrica. ¿Qué produce sobrecarga de presión? Es decir, todo lo que ahogue el corazón, que no le permita bombear fácilmente. Así que él va a bombear y le cuesta. Entonces, ¿qué patologías encontramos ahí? Las estenosis. Entonces, usted cuando vea un corazón con una hipertrofia concéntrica de alguno de los ventrículos, lo primero que tiene que pensar es una estenosis. Por el contrario, todo lo que produzca sobrecargas de volumen, ¿sí?, produce hipertrofias excéntricas, que es lo que llaman dilataciones. Pero realmente el nombre es eso, hipertrofia excéntrica. Entonces ahí encontramos todas las valvulopatías, las insuficiencias, ¿sí?, insuficiencia mitral, insuficiencia tricúspide. Esas nos van a producir sobrecargas de volumen, los defectos septales, los defectos de septo inferior atrial, los ductos arteriosos, todo eso produce sobrecarga de volumen porque se está devolviendo volumen de un sitio a otro. Entonces eso vamos a encontrar un corazón con hipertrofia excéntrica. Entonces mire, ustedes ven el corazón hasta con cámaras chiquiticas y paredes gruesas, piensen en estenosis. Ah, no, por el contrario, unas cámaras grandes, dilatadas, piensen en sobrecargas de volumen y todas esas patologías que les acabo de mencionar. ¿Sí? Bueno, relación del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, lo que les decía, debe ser más o menos 3:1 el tamaño. Eso lo podemos medir, sí, pero ustedes, cuando empiezan a ver muchos corazones, ustedes a veces sin medirlo ya pueden tratar de establecer si el ventrículo derecho está más grande o no. La relación atrio izquierdo-aorta es 1:6, hasta 1:6 en perros, hasta 1:5 en gatos. Hoy en día la relación atrio izquierdo-aorta en felinos ha perdido mucha utilidad, mucha relevancia clínica. Se puede usar y ustedes que van a empezar, pues la pueden seguir usando. Pero realmente en gatos, si lo podemos ahora, lo vemos en una ecografía que tengo ahí guardadita, funciona más el LA max o el diámetro máximo del atrio izquierdo, el diástolo. ¿Sí? Debe ser máximo 16 milímetros en gatos. Si mide más de eso, yo asumo que hay una dilatación del atrio izquierdo. ¿Sí? ¿Cómo se saca la relación atrio izquierdo-aorta? Aquí está bien, dividen el diámetro del atrio izquierdo y de la aorta. ¿Sí? Ahora les enseño cómo es la mejor forma de ubicarla, para que les quede bien medidita. Esto tiene una variación importante operario dependiente. Puede ser unas clavecitas como para aprender a hacerla lo más parecido posible entre todos, pero es una medida que puede variar por operario. Distensibilidad de la rama derecha de la pulmonar, esta lo que nos dice es un indicador de hipertensión pulmonar. Cuando está muy bajita, cuando está por debajo de 20, es de pronóstico reservado a malo porque indica hipertensión pulmonar severa generalmente. Y también indirectamente a mí lo que me dice, entre más bajita esté, es que tiene más sobrecarga de volumen en el pulmón. Entonces, entre más bajito esté este valor, normalmente debe ser 35% mínimo, o sea, es normal que esté del 35 hacia arriba. Cuando el valor baja de 35, lo que me está diciendo es que esos vasos pulmonares tienen más volumen del que debería. ¿Sí? Contractilidad, ¿sí? Entonces ahí está la fracción de eyección, la fracción de acortamiento.
Tampoco pretendo que las aprendan a sacar, creo que se les va a complicar. Si alguno la aprende, pues le puedo enseñar, pero no es el objetivo, pero es uno de los parámetros hemodinámicos también. Hay que evaluar pericardio, que es muy fácil de evaluar para ver que no haya efusiones allí. ¿La relación a la izquierda aorta es en diástole? Sí, es en diástole, pero ahora vamos a ver que más que ubicar la diástole es ubicar ciertas clavecitas en la imagen. ¿Sí? Entonces, pericardio para evaluar efusiones pericárdicas. Recuerden que el paciente clínicamente con efusión pericárdica, ¿recuerdan qué signos tiene? ¿Qué esperarían encontrar? Es un paciente que puede llegar taquipneico, taquicárdico, pero una de las claves, exacto, ruidos cardíacos inaudibles o apagados. Usted le pone el ponendo y no le cuesta escuchar los ruidos cardíacos. Lo otro, pulso yugular positivo, también lo van a ver. ¿Sí? Y una de las más indicativas cuando ustedes lo sientan es que hay ausencia de pulso. ¿Sí? Pulso femoral muy difícil de ubicar o ausente. ¿Por qué? Porque ese corazón no está haciendo esto, el corazón está haciendo esto. ¿Por qué? Porque él está aplastado. O sea, realmente no está haciendo esto, está haciendo esto. ¿Sí? Porque el pericardio lo tiene. El pericardio es la bolsita o la tela que recubre el corazón. Normalmente puede tener un líquido mínimo, es decir, que puede tener hasta 0.5 ml por kilo ahí, que es normal. Pero en general la costumbre es no ver líquido. Cuando ustedes vean algo de líquido deseado mínimo, háganle seguimiento. Y cuando ese líquido aumenta, él termina venciendo primero la presión del arterio derecho, que es el que más baja presión maneja de todo el corazón. Entonces eso es lo que ustedes van a ver en la literatura como un taponamiento o tamponamiento cardíaco. ¿Sí? Y es que el arterio derecho ustedes lo ven que empieza a colapsar. No sé si ahora tengo alguna imagen, vamos a buscar. Entonces el taponamiento requiere pericardiocentesis urgente. Si no hay tamponamiento, ustedes pueden dar un tiempito para preparar las cosas y todo. Pero si ustedes llegan a las condiciones y está tamponado, ese paciente hay que hacer la pericardiocentesis rapidito. Nosotros también hacemos la pericardiocentesis con la misma agujita que les mostré, la aguja de Verres. Para mí esa aguja es una maravilla, no sé por qué en la literatura casi no la usan. Bueno, tamaño de cámaras, lo que les decía, evaluar o establecer si hay hipertrofia excéntricas o concéntricas, y de acuerdo a esto ustedes pueden empezar a sospechar algún tipo de patología cardíaca. Y parámetros hemodinámicos que ya les dije, no les va a complicar mucho la vida, vamos a aprender a hacer de pronto la distensibilidad de la rama derecha, ahí estaría la fracción de eyección, estaría la contractilidad de forma subjetiva, y no sobra que hagan un TFAS, ese ya lo vimos con el Doppler PAS. ¿Sí? Hoy en día el TFAS lo han incluido dentro de, creo que les habló de eso, de POCUS. ¿Sí les habló de POCUS o no? Bueno, sí, desde el Flu. Bueno, el POCUS es como lo último que se está manejando en ecografía torácica, eso es como más o menos incluir una TFAS con un Blue y como que los unifica. Ustedes saben que en medicina todo el que quiere figurar en el artículo le empieza a cambiar nombre a todo, y en esto también se manejan modas que a veces son dañinas. Igual lo del POCUS es bueno, hay un librito exclusivamente de eso que trae videitos y todo, por ahí lo tengo, no sé si lo encuentro, de pronto se los muestro. El que quiera aprender ecografía torácica con ese librito le aseguro que va a quedar volando. Tiene videitos de las diferentes cosas, es un libro, es pequeñito inclusive y muy bueno. Entonces no dejen de hacer un TFAS, porque en el TFAS ustedes pueden tener mucha información adicional. Por ejemplo, a ustedes les llega un perro con distrés respiratorio y es un perro politraumatizado, se cayó de un 6º piso, un gato. Ustedes hacen una ecografía rápida y ven líneas, ven incontables en pulmón. ¿Qué creen que es eso? Seguramente sangre, es una compresión pulmonar. Eso ustedes no lo van a sacar con diuréticos, eso ustedes no lo van a sacar con un DREN, ¿sí? Con una aspiración, nada. El paciente requiere reposo. En medicina humana hacen endoscopías, el sangrado muy profuso, y tratan de ubicar cuál sitio está sangrando y hacen lobotomía de ese sitio. ¿Sí? En veterinaria la verdad lo que nos queda es meterlo a una jaulita, reposo total, oxígeno en alto, ni en alto flujo, porque si hay una contusión y lesión pulmonar podemos perforar más el pulmón o agravar a un neumotórax. Entonces, generalmente una oxigenación básica y mucho reposo. ¿Sí?
Si por el contrario un paciente que tiene un soplo y le ven esa pila de líneas, lo más probable es que tenga ¿qué? Un edema pulmonar cardiogénico. Si por el contrario un paciente que no es predispuesto a enfermedad valvular degenerativa, es decir, por ejemplo una raza grande, no se ha caído, no tiene nada, tiene fiebre y tiene líneas B incontables, ¿qué sospechan ustedes? Neumonía, ¿sí? Entonces miren que ustedes de acuerdo a la clínica van ubicando su diagnóstico. Lo que les dije la vez pasada, ninguna prueba clínica prima sobre los signos, ninguna prueba diagnóstica prima sobre la signología clínica del paciente. Créanle al paciente, las pruebas son para confirmar